¿Quién es el padre? Lo que no se sabe quién. Leticia tenía entonces un novio, un periodista, compañero nuestro, que tiene una enorme dignidad, ha guardado silencio, igual que el primer marido de Leticia. Ha habido algunos miserables que dicen la Casa Real le ha pagado. Hombre, ¿por qué no le conceden que esa persona sea digna? ¿Por qué no se conceden que sea una persona digna y punto? Aquello se acabó y se acabó. El hombre es respetuoso con la institución y con la persona y punto. Por lo tanto, yo creo que... Atención a la última hora, porque creíamos olvidado, entre comillas, este tema, pero el empeño de Juan Carlos es tal que incluso sus asesores estarían negociando reforzar esta biografía con un salto a televisión o a plataformas. Sí, una miniserie como la que ya en su momento hizo Telecinco con Felipe y Leticia, y que tendría cierto parecido a la exitosa serie de Netflix The Crown, esa serie sobre la corona británica que despertó filias y fobias incluso dentro de la propia familia. Algunos que no estaban retratados tal y como tenían que estar, otros que no entendieron que aquello era una ficción a pesar de que se hablase de personas reales. Bueno, en el caso de Juan Carlos I, en principio su libro estaría basado en 6 capítulos en los que se hablaría de sus enredos fiscales y también, como digo, solo se hablarían de sus enredos fiscales o sus historias amorosas, en este caso con Corina Larsen, con Bárbara Rey, y parece que se ha dejado atrás a Marta Gallá, la decoradora mallorquina y su primera en la lista de amigas entrañables. Juan Luis Galiacho además ha comentado que sobre la mesa hay una cantidad millonaria. Estaríamos hablando de 20 millones de dólares. El periodista Galiacho asegura que es Abderramán El Asir, un conocido traficante de armas e íntimo amigo de Juan Carlos, el responsable del proyecto. Dice: me parece importante situar a este personaje porque lleva todos los negocios del emérito. Es curioso, si sabíamos, pues bueno, que Juan Carlos toda su vida se ha rodeado de amistades peligrosas, pero bueno, yo desconocía un poco, pero bueno, nos lo podíamos imaginar, ¿no? Al final, su cercanía a Oriente Medio, hay que tratar con todo tipo de personas. Desde el entorno más cercano de Juan Carlos han reaccionado y han dicho que no, que esto es mentira, que no va a haber serie, que no va a haber tal. A ver, a mí sí me ha llamado la atención, y conociendo un poco cómo va el medio, para vender esta biografía la podía haber sacado para verano, no la sacó y la han dejado para diciembre, que es el periodo fuerte con los regalos y demás, para que sea un bestseller. ¿Puede ser un bestseller? Bueno, él está dejando que se digan cosas. Yo, por ejemplo, esto del hijo secreto de Leticia me he quedado absolutamente anonadado. A través de su revista de cabecera, Juan Carlos en Hola ha dicho que no existe ninguna negociación con productoras o plataformas ni acuerdo millonario para llevar la vida del emérito a la pequeña pantalla. Veremos, porque esto en su momento se habló, que si ya con la corona británica habían logrado hacer The Crown 7 temporadas, porque no iba a ocurrir lo mismo con la monarquía española. Pero creo que todos tenemos claro que la monarquía española, al menos en los últimos años, tiene una protagonista que Juan Carlos no puede dejar escapar, que es Leticia, su querida nuera, entre comillas. Según dice la revista Hola, él estaría simplemente satisfecho con el resultado de sus entrevistas y relatos a Dibre, la biógrafa, y que no pretende adquirir más protagonismo ni incomodar a su familia con un producto que desvirtuaría por ficcionado su verdadera historia, que es la que él quiere contar antes de su muerte. Bien, yo entiendo, a ver, ya no sabemos si va a ser una biografía, una geografía, si simplemente, claro, es que la información aquí tropieza. Hay que decir que en un principio lo que pensábamos es que él se iba a mostrar
como ese hombre fuerte de la transición, que es la figura histórica por la que él debería haber sido, según su deseo, por la que él querría que los españoles lo recordasen. En cualquier caso, sí hay que tener en cuenta que la biografía de Juan Carlos es lo suficientemente interesante y la cercanía de Laurens d'Ibré es lo suficientemente cercana como para que no veamos determinados episodios negros. ¿Y qué pinta en todo esto Leticia? Bueno, yo creo que sí sabemos que en su momento fue investigada cuando empieza ese noviazgo con Felipe. A Juan Carlos no le gustaba y yo particularmente creo que nunca le ha gustado y nunca la ha aceptado, y que cuando en estas imágenes que se daba la sucesión, la abdicación de Juan Carlos en Felipe, pues Leticia ahí se hizo con el poder y desplazó al abuelo fuera de la familia. Yo creo que eso nunca se lo ha perdonado. Por ahí se habla de que él pues fue conocedor de determinados informes del CNI sobre la vida de Leticia, no solo en España, sino también en México. A partir de ahí se han hecho muchas leyendas urbanas. A día de hoy creo que todos sabemos, y no pasa nada por decirlo, porque estamos en pleno 2025, que Leticia sufrió un aborto en esas que empezaba el noviazgo con Felipe, porque Felipe no se podía casar con una reina embarazada. No me voy a meter más en la piscina de cosas que ya hemos hablado hasta la extenuación, pero el hijo secreto al que se refiere Juan Carlos no sería la que conocíamos como primera interrupción del embarazo, sino una anterior. Y aquí lo único que se me ocurre es que ella tuvo una interrupción en México y que Juan Carlos tendría información sobre eso y sobre todo quién es el padre de ese hijo nonato. Un lío, ¿no? Un lío. ¿Se va a meter Juan Carlos en todo esto? Bueno, pues recordemos un poco que Laurens d'Ibré no deja de ser un poco la persona que ha estado con Juan Carlos en todo este tiempo y que además es cercana a la infanta Elena. En principio con Cristina ahora mismo no sé cómo estará la relación, pero es verdad que Elena y Leticia nunca se han llevado bien, nunca ha habido una relación cercana y desde luego podría ser. En cualquier caso, y que la obra pues evidentemente llega en un momento políticamente delicado y genera preocupación en Zarzuela, y además es que el asunto es que ya no hay vuelta atrás, no la va a publicar una editorial de cuarta división. Claro, ¿tú crees que Leticia abortó antes de casarse con Felipe? Sí, lo que no se sabe. Primero en España y Francia, y bueno, pues vamos a ver un poco a ver qué tal. Yo personalmente creo que, no sé, esperaba más algo que realzase su figura histórica y no estas memeces de que solo se va a centrar en aclarar sus asuntos fiscales o si ha tenido algo o no con Bárbara Rey, que va a hablar de Leticia. No lo sé. Yo creo que de todas formas ese libro... ¿Estás a punto de dar el nombre? No. ¿A punto? No lo voy a dar. ¿Pero lo conoces o lo sospechas? No sospecho. Si lo conociera lo diría. No te quepa menos duda, que yo lo sospecho.